Para hablar de algo muy importante porque mañana se recuerda el Día Internacional de la Acción contra la Migraña, esto que afecta a tantas personas alrededor del mundo. Y para hablar en profundidad con respecto a esto ya estamos en compañía del doctor David Morínigo. Él es médico neurólogo y nos va a contar un poquitito más sobre este día en particular, doctor, y vamos a entrar a hablar de la migraña, los distintos tipos de migraña. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a la teleaudiencia también. Sí, es un tema muy interesante. La migraña la sufren muchas personas. Realmente es una enfermedad sumamente frecuente y incomprendida. Como estábamos hablando antes, fuera de cámaras, el paciente que tiene migraña frecuentemente tiene un dolor que le invalida, que falta al trabajo, a la facultad. Y sin embargo, cuando se realiza estudios diagnósticos son normales. Entonces la gente empieza un poco a especular de que tal vez es una persona que finge sus síntomas, ¿verdad? Entonces son grandes incomprendidos y una enfermedad muy frecuente. Dentro de las causas de dolores de cabeza que acuden al hospital es el más frecuente. Eso es súper importante charlarlo, doctor, porque decías, es de lo más frecuente y es de lo más incomprendido a la vez. Y también hacer una diferencia entre dolor de cabeza y migraña. Decías que necesariamente cuando uno tiene migraña tiene que ser invalidante, o sea, tiene que ser tan insoportable el dolor que ¿qué le provoca a la gente? Que no pueda ver, que no pueda leer, que no se pueda parar. ¿Qué provoca la migraña? Sí. Bueno, el dolor de cabeza es un síntoma muy común, ¿verdad? No hay persona que no haya tenido alguna vez un dolor de cabeza. Pero la migraña es un síndrome clínico, una enfermedad definida que comienza con una depresión eléctrica cortical cerebral que produce primero vasoconstricción, las arterias cerebrales se achican y en ese momento puede aparecer un aura, que son unos destellos en el campo visual, y después vasodilatación. Y cuando todo el árbol vascular se dilata, duele la cabeza, duele generalmente hemicráneo, la mitad, de manera pulsátil. Muchas veces el paciente tiene mucha molestia con la luz, también tiene náuseas, vomita. Cuando los pacientes son jóvenes, porque esta enfermedad suele comenzar en la pubertad, es más común en mujeres, bastante más común en mujeres. Ya otra vez, qué Sí, rabia. Sí. Y generalmente cuando vomitan les mejora, ¿sí? ¿Por qué eso, doctor? Y es una forma que tiene el cuerpo de producirse una analgesia, ¿verdad? Un mecanismo reflejo. Sin embargo, eso solo funciona en los primeros años de la migraña. Después empieza a volverse resistente, en parte por el efecto de los analgésicos. Hablas de una migraña que empieza generalmente a temprana edad, adolescencia, no sé, adultez joven, podríamos decir también, y que afecta principalmente a las mujeres. ¿Por qué se da la migraña? ¿Esto es algo hereditario? Porque hay mucha gente que se da, no sé si es casualidad o ya nos vas a contar si es algo hereditario realmente, pero la abuela tenía migraña, la mamá tiene migraña, las hijas o los hijos vuelven a tener migraña. ¿Esto es hereditario realmente, doctor? Sí, hay genes, es poligénico, hay varios genes involucrados, hay una clara agregación familiar. El paciente migrañoso tiene otros miembros de su familia generalmente que son migrañosos, pero es una enfermedad frecuente, de manera que cualquier persona en la población general lo podría tener. Y el diagnóstico es clínico, o sea que no le pedimos un estudio genético, ni tampoco, claro, como te dije, los métodos auxiliares son normales, sino que por las características. Comienza de muy jovencito, jovencita, es un dolor intenso, generalmente hemicraneal, pulsátil, dura más de 4 horas. Wow. Es intenso al punto que, por ejemplo, no puede hacer sus actividades con tranquilidad. Por ahí, bueno, el paraguayo laburador que depende de su sustento, igual va a trabajar, ¿verdad? Pero lo hace con un gran sufrimiento. Las náuseas, los vómitos, la fotofobia, todo eso constituye un síndrome y recurrente. O sea, no es un episodio aislado. De hecho, si es la primera vez que una persona tiene esto, no voy a pensar en migraña. Tengo que hacer el diagnóstico, tal vez tenga una enfermedad de base que le está provocando. Claro, y me imagino que la cantidad de estudios que se le hace a una persona que cae al consultorio con migraña y dice que es frecuente, de muchas horas, invalidante, se le hace un montón de estudios. Cuando sí se logra detectar, porque nos decís que la mayoría de los estudios salen normales, cuando sí se logra detectar que algo está causando la migraña, ¿qué suele ser? Muy bien, la migraña no tiene una causa en sí misma, es genética, pero sí hay precipitantes. O sea, la historia natural de una persona con migraña debería ser que muy de vez en cuando tiene crisis de dolor muy intensos.
Pero cuando una persona está teniendo muy frecuente hay que identificar el precipitante. ¿Qué puede ser un precipitante? No duerme bien de noche, tiene insomnio, duerme pocas horas, la transgresión especialmente con bebidas alcohólicas, la transgresión alimentaria. Hay ciertos pacientes, no todos. Los antiguos libros de medicina decían suspenderle queso, chocolate, café. Dios mío, era una locura. Hoy en día lo que se pide es que el paciente lleve un calendario e identifique, porque a veces sí hay un precipitante alimentario, el estrés, la comorbilidad con un estado de ansiedad o con una excesiva fatiga o con depresión también. Por eso en un buen interrogatorio de migraña siempre hay que preguntarle cómo está en lo emocional, cómo duerme, el exceso de trabajo, gente que trabaja 18 horas al día, los médicos entre ellos, ¿verdad? Entonces son precipitantes que hay que corregir para que las crisis sean menos frecuentes. Y no podemos dejar de hablar del tratamiento y esos medicamentos que la gente consume. La gente migrañosa sabe, si tenés en casa a alguien que tiene migrañas, que sufre de esto, o vos mismo que nos estás viendo sufrís de esto, el tema de la medicación, doctor, es algo que de repente se podría llegar hasta a descontrolar, que puede ser algo que se está exagerando sin saber, la automedicación también. ¿Cómo se puede manejar y dosificar eso para que no termine dañando también al migrañoso el consumo de los medicamentos? Excelente tu pregunta. Bueno, en el mercado existe un medicamento que ya es muy antiguo. Existen varios nombres comerciales que contienen ergotamina. Como te expliqué, la migraña duele porque el árbol vascular se dilata y el ergotamina es un vasoconstrictor. Entonces es muy efectivo. Si una persona tiene dolor de vez en cuando, es joven, no tiene ningún factor de riesgo, bueno, que tome de vez en cuando una ergotamina, no hay ningún problema. Pero la ergotamina tomada con frecuencia produce algo que se llama cefalea migrañosa transformada por abuso de ergotamina. O sea que el cerebro se vuelve adicto al analgésico y genera dolor para que lo tomes. Entonces, importante. Tu remedio termina siendo tu enfermedad. Por otro lado, como achica las arterias, a medida que uno va ganando edad, las otras gente, ¿verdad? Porque nosotros no, uno empieza a tener riesgo de infartos cardíacos, infartos cerebrales, porque se pegan placas de ateroma que van achicando la luz. Entonces, un fármaco que además disminuye el diámetro de la luz no es una buena idea. Entonces, hipertensos, personas con colesterol alto o personas ya de cierta edad, no es recomendable porque aumenta el riesgo de infarto. Lo recomendable sería entonces, doctor, acudir al médico, que el médico te dé el medicamento acorde a tu historial clínico y no abusar, ¿verdad? No Así abusar mismo. con eso. Si la cefalea es poco frecuente, cefalea le decimos al dolor de cabeza, simplemente le enseñamos qué tomar. Ahora, si la frecuencia del dolor es muy alta, le duele 15 días al mes, entonces se pone un preventivo por un tiempo, que es un modulador del dolor, de manera que se vaya despegando de los analgésicos. Qué importante, doctor, todo lo que pudiste compartir con nosotros hoy. De verdad agradecidos con todo tu conocimiento, todas tus enseñanzas, y esperamos, por supuesto, que a la gente que nos está viendo les haya sido de mucha utilidad.